Para las que no me conocen, soy Susan, soy cristiana, felizmente casada con Juan Miranda y mamá de 5 pequeños, que van desde los 10 años hasta el añito. Nos congregamos en la Iglesia Bautista Reformada de San Carlos, en Chile, y educamos en casa con la metodología de Charlotte Mason. Hace 4 años que comenzamos con esta metodología y una buena amiga me envió el link de Lili Guerrero, de su canal, que ha sido una bendición para mí, de mucha edificación, de exhortación también. Estoy muy agradecida por tu canal, querida Lili, estoy muy agradecida de conocerte también este último tiempo, hemos ido estrechando el lazo. Gracias al Señor doy por ti, tú también eres cristiana, mamá, esposa y mamá de 3 pequeños. Así que cuéntanos un poquito de ti. Gracias Susan por la invitación. Pues siempre un gusto compartir con mujeres que estamos caminando este camino en la educación en el hogar, pero sobre todo como cristianas, ¿verdad? En los caminos del Señor, que si bien son difíciles muchas veces, ¿verdad? Nos dan un gozo que no se compara con nada. Pues me presento, primeramente soy mamá, como comentas, de 3 chicos. Yo diría chicos porque ya el más grande tiene 18 años. El que le sigue o la que le sigue está por cumplir 12 años y 10 años el más pequeño. Llevamos ya bueno, pasamos los 10 años ya de educar en el hogar, 9 de conocer esta pedagogía. Gracias a Dios que pues la convicción llegó cuando 2 de ellos eran todavía muy chiquitos. Nosotros desescolarizamos al más grande cuando tenía 7 años. Así fue como el Señor nos llama a mirar el hogar, y a mí particularmente mi maternidad fue pues una de las primeras cuestiones que el Señor me redarguyó en muchos sentidos. Creo que la maternidad fue una de las cuestiones que más me atrajeron de inicio, ¿verdad? A hacer cambios. El Señor tuvo a bien mostrarme, y gracias a Dios por eso, porque desde muy pequeños mis 2 niños pues tuvieron la influencia ya de una mamá que tenía la conciencia de una responsabilidad, ¿no? Tan grande como la maternidad. Y pues en el camino aprendiendo, ¿verdad? A mirar diferentes formas de educar, porque de inicio pues uno replica lo que conoce, ¿no? Lo conocido es como lo seguro, ¿no? Entonces pues uno se va siempre por ese camino, y gracias a Dios también que tuvo a bien pues mostrarme e inquietarme. Ahí hay una cita de Charlotte Mason que habla del descontento divino que tenemos, ¿verdad? De saber que no todo está bien y no sabemos cómo qué es en sí eso que no está bien, pero hay una inquietud en el corazón. Y creo que así fue como empecé, inquietándome en mi corazón, justamente porque consideraba que no estaba cumpliendo más allá de una educación que claramente no estaba haciendo ningún tipo de cambio en el pensamiento, en el corazón de mi hijo. Y pues buscando así justamente fue como hemos llegado también a conocer esta bella pedagogía de Charlotte Mason, y pues en ese compromiso también de difundirla, porque claramente estaba siendo de gran bendición para nuestra familia. Y pues cuando el Señor te bendice, ¿verdad? De esta manera, pues no quieres otra cosa, sino que todos los demás reciban una bendición así, sobre todo porque nos lleva al camino de mirarnos, de examinarnos, de conocer las necesidades reales que tienen nuestros hijos. Y asimismo, ¿verdad? Pues Dios nos ha permitido compartir con otros esta bendición. Bueno, este conversatorio, queridas a todas, se va a dividir en 3 partes. La primera vamos a estar ahí preguntando a Lili temas que nos puedan ayudar a ver ese contraste entre la crianza integral que nos presenta Charlotte Mason y también la educación secular, que yo creo que la mayoría de nosotras fuimos expuestas a ese tipo de educación. Y vamos a hablar de eso. Y la otra parte, bueno, nosotros acá en Chillán y distintas partes de Chile tenemos un club de lectura que estamos leyendo el libro de Mente a Mente, que también ha sido de mucha bendición.
Entonces también voy a hacer partícipe a las hermanas de este club de lectura para que pregunten a Lili lo que tengan como duda. Y luego finalmente vamos a leer las preguntas si el tiempo nos da. Sé que el tiempo de Lili es limitado y yo sé que de varias también. Entonces vamos a tratar de leer preguntas que tengan a todas ahí para que escriban en el chat, ojalá preguntas que sean respecto al tema que vamos a estar hablando. Así que eso, vamos a tener ahora un tiempo de oración para que el Señor nos guíe, nos ayude y nos bendiga en este momento. Amado Padre, te damos tantas gracias por el regalo que tú nos das, primeramente de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. También te damos gracias, Señor, por la iglesia y por los distintos miembros que pertenecen a tu iglesia militante alrededor del mundo. Gracias te doy por Lili, por tu hija, gracias te doy por ella como sierva tuya. Gracias te doy también por cada una de las hermanas que se han conectado para poder ensanchar el conocimiento, ser alentada en esta preciosa labor que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu humilde para poder reconocer lo que tú nos quieras enseñar, para poder reconocer también la gracia que tú has dado a otras y poder aprender, Señor, de ello. Ayúdanos a cada una en la labor que estamos desempeñando y bendícenos, Señor, porque nuestro anhelo y deseo es poder glorificarte en nuestra labor. Te lo rogamos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Querida Lili, sabemos que la educación es la ciencia de las relaciones, la plenitud de vida, expansión, expresión y utilidad para nosotros depende de cuánto entendamos y cuántas de ellas abarquemos. De acuerdo con esto, el papel del que educa debe ser facilitar el camino para formar estas relaciones y no interferir en el proceso. Pero ¿cómo lo hace una madre que está habituada a la educación secular, que tiene su mente escolarizada y que se entera de esta verdad para facilitar al niño el camino para estas relaciones que no entiende mucho y para no interferir en el proceso de establecimiento de esas relaciones? ¿Qué se aconseja para que ella, a la medida que lo va entendiendo, reconozca las ideas correctas para presentarlas al niño y en el momento adecuado? Gracias, Susan. Realmente, bueno, estas preguntas desafían un poco porque creo que vienen, pues sí, muy del corazón de una mamá que está empezando a buscar respuestas, ¿no? Y a buscar como un camino en todo pues vaya, un camino grande, ¿no? En toda esta labor, porque no solamente pues es un camino derecho, ¿no? O sea, es una labor que se va construyendo. Creo que un punto importante que creo que a lo largo del tiempo puedes percibir y que lamentablemente, ¿verdad? Justamente por como bien comentas, ¿no? La escolarización en nuestra cabeza, pues la escolarización, si algo hace muy bien, pues es sacar a Dios del plano, ¿no? Es fragmentar nuestra vida, es separarla. Entonces, cuando tú quieres asumir este rol como educadora, también te encuentras muchas veces con esta sensación de que no tienes la capacidad para acompañar a tus hijos, porque no lo sabes, porque no tienes la formación suficiente, el tiempo suficiente, como si Dios no hubiera contemplado todas las cosas que una madre tendría que ocuparse en su día a día, ¿no? Desconfiamos de nosotras, pero creo que algo muy importante siempre pues es ver que parte de tener una mente renovada, pues es sacudir todas esas ideas que nos hacen desconfiar en el modelo divino, ¿no? Y en este caso ese modelo divino nos apunta siempre a confiar y depender en Dios. ¿En qué confiamos en Dios? Pues que Dios es quien nos da forma a cada uno, ¿verdad? Dios es quien nos instruye y quien nos enseña también, ¿verdad? Entonces, si Él es todo lo que dice ser en la palabra, porque esto no es sacado de ningún otro lado, sino de su misma palabra, ¿no? En Isaías 54:13 nos dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Realmente vemos que Él es un educador y como bien lo reconocía Charlotte Mason, un educador supremo. Entonces, eso nos ayuda, ¿verdad? Desde el principio, pues a confiar
Entonces, la labor que tenemos como mamás no es yo lo sé todo, no, yo conozco al que lo sabe todo, ¿no? Y yo te pongo en el para que lo conozcas también. Entonces, no somos como tal las fuentes del conocimiento, sino de alguna manera sí mediamos el camino, pero no en sustitución de Cristo, que es el mediador perfecto para llegar a Dios, sino más bien para ponerles en el camino donde van a encontrarse con Él. Yo creo que de ahí parte mucho. Luego, pues vemos que cuando entendemos esto, entendemos que él es el que hace la labor interna en el niño, ¿no? En su corazón, en su mente. Y entonces la labor de la mamá no es otra, ¿verdad? Otra muy diferente, a acompañar a su hijo, ¿no? A que pase el camino con ella. Entonces, cuando ella va de la mano del niño, ¿verdad? Ella misma está aprendiendo. Entonces, creo que es algo que todas, y de alguna manera, si algunas de ustedes ya tienen tiempo educando en el hogar y lo han hecho a través de esta pedagogía o están empezando a conocerla, si algo les ha desafiado particularmente, pues es esos hábitos que ya tienen, ¿verdad? Los propios hábitos, justamente porque nosotros, ¿verdad? No sabemos todo, incluso no lo entendemos todo, ¿verdad? Pero justamente como estamos en un proceso de crecimiento también, estamos en este proceso de descubrimiento también, nosotros descubrimos también como una cuestión nueva el hecho de que Dios realmente nos ha capacitado y empezamos a confiar en que si Dios sabía que nosotros, al ser madres, seríamos esposas también, seríamos miembros probablemente, ¿no? De la iglesia, o sea, tendríamos más de una ocupación y aún con todo, el encargo no estaba condicionado a que te mantuvieras con cero actividades. De hecho, vemos en la mujer virtuosa que ya tenía muchas ocupaciones. Realmente no estaba desconectado todas esas capacidades que tiene la mujer para poder desarrollarse también como madre y como educadora de sus hijos. Entonces, si confiamos y partimos de ahí, confiamos en que el Señor es quien está realmente educando a nuestros hijos y nosotros facilitando el camino, por eso más que moldeadores del niño, ¿verdad? Como en el sistema tradicional se hace como muy al molde del sistema, más bien nosotros estamos facilitando las experiencias, las oportunidades de aprendizaje. Entonces, no sabemos todo de inicio, pero podemos comenzar por algo y ese comienzo, pues, es yo creo que de lo que más una madre debería enfocar sus esfuerzos de inicio. Y lamentablemente, Susan, como estamos escolarizados, queremos enfocar esos esfuerzos en la planeación curricular y dejamos a un lado el ambiente. Y algo muy bonito de esta pedagogía es que en los primeros principios, ¿no? En el principio 5, por ejemplo, donde te habla de estos 3 instrumentos educativos y te habla de que el ambiente del hogar tiene un valor educativo, ¿verdad? Y cuando tú entiendes esta parte, sabes que tienes que empezar por ahí, porque creo que el primer análisis, la primera reflexión que haces es el entorno, cómo es el entorno de mi casa, ¿no? Entonces, la mamá, algo que me gusta mucho es que cuando la mamá se hace consciente del ambiente de lo, entonces empieza a cambiar la mentalidad y la dependencia de estímulos externos y te das cuenta que los hábitos están educando, que las ideas están educando, que las conversaciones, las salidas, todo lo que tú haces en realidad es lo que está formando al niño, ¿no? Entonces, la misma mamá va creando también, porque hablabas de una palabra que a mí, y un concepto dentro de esta pedagogía que me encanta, que es la educación, es la ciencia de las relaciones. Y algo que me encanta justamente es que la primera que va creando esa red de relaciones es la mamá, ¿verdad? Porque entonces se da la tarea de buscar en la naturaleza lo que no había encontrado y encontramos muchos testimonios tan hermosos. Yo creo que si todas las mamás que están aquí viendo están de alguna manera ya practicando toda esta parte de salir a la naturaleza y de todo, también han encontrado que los ojos despiertan a algo maravilloso. Entonces, lo que antes te parecía
cotidiano, ¿no? Que no tenía una luz propia, digamos, te parecía como parte de la rutina, como que ahora te son dados nuevos ojos para ver. Y entonces la madre es justamente la primera que empieza a crear toda esta red de relaciones, ¿no? Entonces empiezas a hacerlo a través de las lecturas que te enriquecen. Por eso es que este concepto de cultura materna está muy relacionado a las comunidades que hacemos Charlotte Mason, ¿no? Que llevamos esta filosofía educativa y que tratamos de incorporar la propuesta en nuestros hogares, porque justamente la primera que empieza, ¿verdad? Es mamá. Ella misma lee buenos libros, medita en ellos, medita, hace paseos a la naturaleza ya con este nuevo enfoque, ¿no? Tiene muchos tiempos también para, como te digo, la meditación, el silencio, la observación. Realmente creo que empiezan a cambiar los hábitos como mamá. Yo creo que cuando los hábitos de mamá cambian, el hogar cambia, el hogar se transforma. Por eso me llamaba mucho la atención en algún encuentro aquí en un evento de homeschool que se hizo y algunas mamás estaban leyendo Charlotte Mason, pero lo estaban haciendo para obtener nada más la parte de la planificación, pero no estaban en disposición de hacer cambios. Te dabas cuenta porque cuando hablabas con ellas notabas que no habían hecho modificación a sus propios hábitos y no había algo más impactante en transformación en el hogar, ¿no? De tus hijos y de toda la dinámica. En cambio, creo que cuando empiezas contigo, como en respuesta natural, y yo creo que, o sea, podríamos hablar de las mismas leyes naturales que operan en todo, ¿verdad? La ley de la siembra y la cosecha. Tú siembras algo y lo vas a cosechar. Entonces, estamos constantemente en un cultivo de relaciones en el hogar, de hacer hábitos, de formar todo ese ambiente que va a enriquecer. Entonces, creo que esa parte es como algo que inicialmente convendría tener en mente. Para que realmente puedas ver que la educación es la ciencia de las relaciones, tú primero tienes que tener esas relaciones. Y es difícil a veces transmitirlo, no todas están dispuestas a pagar el precio, siempre lo digo. Hay mamás, pero gracias a Dios hay muchas que sí, ¿no? Y estamos sacrificando nuestros tiempos que podían ser para cualquier otra cosa para invertirlos en nuestra propia educación, en conocer más al Señor, en tener estos hábitos que nos ayudan a, obviamente, poder ayudar a nuestros hijos a formarlos también. Entonces, creo que eso es algo importante. Y bueno, desde la perspectiva de Charlotte Mason es esto, ¿no? La madre obviamente va a evitar muchas cosas para obviamente tener lo que necesita, ¿no? Lo que necesita, lo necesario. Hay muchas cosas que son externas, que no tienen un verdadero impacto en la vida y creo que enfocarnos en lo que sí tiene un impacto y en las cosas sencillas de la vida, en empezar por mamá, ayuda muchísimo, ¿no? A establecer esos cambios, aun cuando mamá todavía no lo sabe todo y nunca lo va a saber todo, pero sabe dónde encontrarlo y sabe cómo poner y acercar a sus hijos para que también lo encuentren. Yo creo que eso, Susan. Querida Lili. Sabes que ahora que estaba mirando a varias que se han ido conectando, me imagino que deben haber varias que no saben mucho de Charlotte Mason, que ignoran sobre esta metodología, pero les gustó el título, Crianza Integral. Entonces, con tus palabras, ¿podrías explicar la metodología y cómo es la diferencia de una crianza integral a diferencia de lo que tú decías, una crianza donde todo lo vimos fraccionado? Sí, claro. Yo creo que todo parte, y ella, esta autora bien lo comentaba, y sí, como tratando de adentrar un poquito a las personas que no conozcan mucho de ella o no la hayan escuchado antes. Realmente creo que la diferencia de una educación integral, verdaderamente integral, porque muchas, bueno, creo que es un concepto muy bonito que de entrada al escucharlo piensas que si lo tiene es porque lo ofrece, ¿no? En el sistema educativo también tú encuentras esta palabra de integral, ¿no? Y te vas con la idea de que algo integral, pues, es muy completo, ¿no? Abarca muchas cosas, es como muy adecuado al niño,
pero te das cuenta que cuando hablamos de algo integral, realmente no puedes considerarlo integral si no defines bien la persona del niño desde el principio. Entonces, si algo te das cuenta es que cuando el niño no está definido por su esencia, ¿verdad? Como una persona creada a imagen de Dios, lo que vemos es que más bien, ¿verdad? Estas características, ¿verdad? Que le añade cualquier tipo de sistema educativo o método educativo, ¿verdad? Que no lo ve como persona creada a imagen de Dios, se va mucho más por la parte de las características del niño, las capacidades, las potencialidades, ¿no? Entonces, cuando tú describes al niño por las capacidades, tu enfoque para educarlo es cómo hago que esas capacidades crezcan, pero como ya estás viendo a ese niño no como una persona, sino como un ente, ¿verdad? Que al egresar de ahí ya tiene un perfil de egreso que te va a funcionar para colocarlo en cualquier aspecto o en cualquier lugar de la sociedad y te va a funcionar, ¿verdad? Esa es una forma utilitaria de ver a la persona y obviamente es una forma utilitaria de educarle. Entonces, esto se separa, ¿no? Cuando ves algo integral, realmente te estás ocupando de que esa persona no solamente son sus capacidades, las capacidades son como parte de ese equipaje que Dios le pone a la persona para que pueda vivir en este mundo, pero no son todo. El alma es el todo, ¿no? Hoy hablaba, compartía una cita ahí, ¿no? Propia del tema de cuando descubrí justamente Charlotte Mason, ¿no? Una educación que no mutila el alma, porque eso pasa, o sea, tú tienes en un sistema educativo un niño, pero no lo ves como el niño es entero como una persona que tiene un alma y está hecho a imagen de Dios, lo ves simplemente como una persona que puede hacer esto, que tiene la capacidad de hacer esto. Y cuando tú lo educas para eso, lo único que produces es que te funcione en eso. Eso es utilitario, es un uso muy bajo de la educación y es lamentable. Pero la educación integral nos lleva realmente a mirar primero. Mi hijo, mi hijo tiene capacidades, pero ¿quién le dio las capacidades? Tu mirada es en el autor de ese niño, ¿no? Entonces, cuando tú ya ves un autor, estás viendo una autoridad. Entonces, tú eres una autoridad para tu hijo, pero eres autoridad delegada del autor supremo, del autor que le creó. Entonces, los fines de la educación no te los puedes inventar tú, que es lo que ha hecho el sistema educativo, ¿no? Se ha inventado todo su perfil y todo para que el niño viva en este mundo y es un mundo que claramente, ¿verdad?, ha apartado a Dios y que no lo quiere conectado a él. Entonces, esa parte es súper importante. Nosotros estamos viendo que si el niño es completo, ¿verdad? Entonces yo no puedo educarlo como se me antoje, ¿no? Dios me ha dado pautas, primeramente en su palabra, y gracias a Dios porque a través del tiempo y en diferentes áreas, el Señor ha iluminado el entendimiento y ha iluminado el intelecto de personas para desarrollar ciertas áreas, ¿no? Como en este caso Charlotte Mason en el tema de la educación, que nos deja ver pues que efectivamente la educación sirve para los mismos propósitos que tiene el hombre como ser creado, ¿verdad? Adorar a Dios, ¿verdad? Conocerlo, glorificarlo, deleitarnos en él. Entonces, ese objetivo no cambia en la educación, no cambia en el trabajo y no cambia en los demás lados. Solamente que el sistema escolarizado, pues como aparta esta idea de Dios, ¿verdad? Nos tiene que dar sustitutos y reemplazarlos. Entonces nos vende la idea del éxito, de esta escalera, ¿verdad? Estas jerarquías sociales que se dan a través de la educación, cuando claramente la educación es un proceso más humano, más espiritual incluso, ¿verdad? Porque a través de la misma educación hemos podido acercar a nuestros hijos a Dios y que nuestros hijos aprendan a ver a Dios en cada una de las áreas. Entonces, una educación integral mira al niño no definido por el hombre ni hacia un perfil que el hombre ha creado para él, sino que respeta, ¿verdad? Y se sabe autoridad delegada del autor de todo, ¿verdad? De nuestro creador. Entonces, él ya definió las formas, ¿cómo las definió? Pues nos ha dado la observación para ver cómo aplican esas leyes naturales en el desarrollo físico y mental de los niños.
¿verdad? Entonces ahora, aunque las neurociencias han avanzado y nos han dejado ver y han comprobado mucho de lo que esta autora hace más de 100 años, ¿verdad? Escribió, aún con todo son cosas que nosotros y muchas de nosotros llegamos a hacer por la observación nada más. Entonces te das cuenta que claramente Dios ya nos dejó el cómo, ¿verdad? Pero obviamente no hay ojos para ver de aquel que es ciego para ver, ¿no? De aquel que vive en las tinieblas. Por eso es que un cristiano no puede educar igual que el mundo. Tiene que tener una educación realmente integral que abrace toda la persona. Creo que eso, Susan. Sí, gracias, Lili. También me acordaba de uno de tus videos que hablas, me parece que el libro de Mente a Mente, cuando habla de que la educación, Dios es el alfa y la omega de la educación. Al igual que Charlotte Mason, Charles Hodge, para los que no saben, es un gran teólogo, creía en estas relaciones. Él decía además que los hechos de la naturaleza están todos relacionados y determinados por las leyes físicas, y que Dios quiere que los hombres estudien sus obras y descubran su maravillosa relación orgánica y armónicas combinaciones. Lo dice en su libro Teología Sistemática. La llamada educación secular se ha empeñado en aislar esas relaciones, primero apartando a Dios de la educación en general, de modo que ya no sea ni el origen, ni el alfa, ni el omega. Pero además se ha esmerado astutamente en separar toda esta relación orgánica en todas las áreas de la educación. ¿Tú puedes hablarnos más de esto? ¿Puedes explicar el daño que ha provocado en la mente de las personas y en especial los niños? Y por último, ¿cómo esto impide tener un entendimiento correcto de la realidad? Sí, eso es muy, muy complejo. Fíjate que y va muy de la mano con lo anterior. Porque sí, justamente Charles Hodge hizo mucho, bueno, hizo muchas cosas muy buenas. Si no lo han leído, de verdad recomendable que lo puedan leer. Pero sí hablaba mucho del tema de la ley natural y pues es una propuesta, bueno, lo que hizo Charlotte Mason fue una propuesta basada, ¿no? En la ley natural, ¿no? En el comportamiento de la mente como tal. Así es su propuesta, así lo dice ella. Pero justamente es lo que vemos nosotros en Colosenses 1:16 a 17, ¿verdad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas y todas en Él subsisten. Realmente no hay cosa que esté fuera de su control, de su gobierno, de todo, ¿verdad? De toda su voluntad. Realmente Él está gobernando todo. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando el sistema educativo separa a Dios del conocimiento, justamente lo que produce es lo que hablábamos, un conocimiento fragmentado, que obviamente lo triste de un conocimiento fragmentado es que no tiene ni propósito, está desconectado de la fuente, no tiene propósito ni tiene dirección. Te das cuenta que con estos dos componentes una persona realmente no puede conectar con Dios, no puede entender su propósito de vida, su sentido de vida. Entonces, así es como aprendemos a vivir. Entonces, y como nos enseña a vivir el sistema, ¿no? Nos enseña a ver, por ejemplo, hechos, pero no reconocer al autor de esos hechos, ¿no? Nos enseña a ver y vemos leyes, ¿no? Pero no somos capaces de ver que hay un legislador de esas leyes, ¿no? Eso hace la educación. Entonces, hay una moral, sí, porque también promueven la moral y la ética y demás, pero no hay un fundamento de esa moral. Es una moral vacía, ¿verdad? Y qué decir de otros componentes que son bien importantes como la belleza, por ejemplo. La belleza sin verdad, ¿no? O sea, y todo esto va de la mano cuando de verdad parte de Dios, cuando todo este conocimiento no ha sido fragmentado o separado. Entonces, tiene muchas implicaciones prácticas. Realmente esta parte es muy delicada porque así es como crecimos y creemos que una vez llegados al Señor, ¿verdad? Cuando el Señor tiene misericordia de nosotros y Él pues hace toda la obra en nosotros y venimos a novedad de vida por su gracia, pensamos que ya la mente que tenemos es diferente y ciertamente nuestra naturaleza cambia, pero la mente y los pensamientos, nos dicen Romanos, tienen que ser
renovados, ¿verdad? Y tenemos que tener un entendimiento que proviene de Él, no del mundo. Lamentablemente hay mucha resistencia a cambiar estos pensamientos y no es como algo que haga sentido en la vida de un cristiano, porque justamente lo que vemos es que lo que recibimos anteriormente con este sistema escolarizado ha tenido consecuencias en nuestra forma de pensar y de vivir. Y lo digo en el sistema escolarizado porque aunque todo lo demás también nos educaba, ¿verdad? Los medios de comunicación, de todas formas los medios también hacen una labor educativa. O sea, todo, incluso las políticas, ¿verdad? Muchas políticas públicas también nos educan, ¿verdad? Entonces, claramente hay un impacto en la forma de vivir, ¿no? Entonces, lo más normal que pasa, ¿verdad? En una persona que no está renovando su pensamiento a través de la palabra, pues es que no percibe esa unidad en la vida, la unidad de que todo proviene de Dios, ¿no? De que Él es el autor de los hechos que ocurren, el legislador de esas leyes que operan, ¿verdad? Que Él es el autor de la moral, ¿verdad? Él es quien la ha dictado. Entonces, también, pues con todo esto hay una pérdida de esta referencia de la moral, ¿no? Entonces, si no hay no hay un autor de la moral, no hay un fundamento, pues entonces la Biblia es muy clara en Romanos 1:22, se profesan sabios, pero se hacen necios, ¿verdad? No hay una referencia moral, se profesan, pero son necios. Y al final también, pues parte de todo esto es que perdemos esta capacidad de asombro, ¿verdad? Y eso es triste porque cuando perdemos la capacidad de asombro, también perdemos esta capacidad de ver la gloria de Dios en todo. Entonces, sí hay muchas implicaciones, realmente es como si pudiera hacer una lista, híjole, sería bastante grande. De hecho, en el libro que había escrito intenté hacer un capítulo donde tratara como de reflexionar en eso, pero es demasiado realmente, ¿verdad? En general, esto respecto de la palabra de Dios y respecto de lo que Charlotte Mason, por ejemplo, ella nos hablaba así de una fragmentación que venía en la parte curricular, ¿verdad? Donde las asignaturas pues no tenían un vínculo y no hablo aquí del tipo de estudios que haces de unidad, ¿no? En donde estos estudios de unidad te conectan y tú haces la relación por el niño, ¿no? Dices, bueno, en este tema, ¿qué cosas puedo relacionar? Pues esto se relaciona con esto, le voy a enseñar esto y esto otro se relaciona con, entonces le meto todo esto y entonces hago un estudio de unidad bien padre donde la relación la hizo la mamá, no el niño, ¿no? Entonces dices, bueno, no se refiere a eso, sino a esos vínculos naturales que tienen todas las materias, ¿no? Y que obviamente despiertan el interés natural porque son cosas que despiertan naturalmente el interés, el asombro. De hecho, todo eso, ¿verdad? Parte de esa misma unidad. Entonces, algo que vemos también en ella es este principio tan famoso de que no separa la religión del resto de la vida, ¿verdad? Intelectual. Es uno de sus principios y es uno de los que yo creo que te hacen mucho sentido, ¿verdad? Es el último principio de estos 20 principios, pero te hace mucho sentido cuando entiendes que así es como veías la vida. Pensabas que lo que ocurría en la escuela era una cosa, aunque eras cristiano y a mí me alcanzó el Señor en la universidad. De modo que yo tuve muchas situaciones, obviamente, con maestros, con compañeros y demás. Y lo que ves es efectivamente que ni siquiera en ese entorno y en otros entornos puedes pensar que Dios está ahí, ¿no? Que Dios es el dueño de las matemáticas y de todo lo que aprendes. Es como una cuestión difícil, ¿verdad? Como si fueran mundos paralelos. Llegas a la fe y piensas que, bueno, lo que se vive aquí y lo que se vive aquí es diferente y conviene que la educación integral justamente te permita vivir en el mismo plano, ¿verdad? Consciente de que Dios está en todas partes, de que todo le pertenece, de que tu mamá no eres la todóloga que le vas a enseñar todo, Dios y Él es el maestro, ¿no? Entonces, creo que es importante tener eso en mente. Hay varias implicaciones, creo que te podría decir más, pero yo creo que la última que diría es la de privar al niño de crear esas relaciones vivas, ¿no?
eso produce también, ¿no? El niño es reducido nada más a lo que su mente es, ¿no? De hecho, una de las citas que estaba por publicar de ella es que la educación no es información. Pensamos que llenarle de información al niño, eso es educación, pero nada más lejos hay que eso, ¿no? Entonces, se le priva muchas veces de tener esas relaciones vivas por nuestra idea o esta dicotomía de separar todo, ¿no? Entonces creo que eso puede ser. Sí, gracias, Lili. También me acordaba de otra de las charlas y de lo que habla Charlotte Mason sobre que la educación es una atmósfera. La educación secular, ¿cierto?, nos muestra las ideas, pero quita la atmósfera. Y todo lo contrario de Charlotte Mason, que es todo, la educación es una atmósfera. Y pensando en eso también tenemos lo que John MacArthur en la iglesia habló en su momento de que todo está diseñado sistemáticamente para destruir a los niños. Eh, y considerando eso, que la razón necesita ser cultivada a través de la experiencia del bien y del mal para tomar decisiones adecuadas. Por otro lado, tenemos que el pensamiento filosófico es sutil, es penetrante y pretende educar la razón. Y hoy está embebido hasta que en las cosas aparentemente más inofensivas que nos presenta la cultura. Debido a que nosotros nos corresponde como madres, los padres también, examinar minuciosamente cada principio que se presenta, desde donde sea que se nos presente. ¿Nos puede señalar algunos ejemplos de esto en la actualidad, en especial en aquellas cosas que son más difíciles de identificar, ya sea en la educación, arte, entretención, etcétera? Te diría que, mira, primeramente, la cuestión, por ejemplo, cuando hablamos de la razón y la voluntad y todo esto, pues no podemos verlo separado de lo que, por ejemplo, Dios nos enseña claramente en la Biblia, ¿no? Lo que hablábamos de que el niño es una criatura, ¿verdad? Es creado a imagen de Dios, ¿verdad? Esto quiere decir que tiene no solamente la dignidad, ¿verdad? Como persona, sino tiene una capacidad moral, tiene racionalidad, tiene espiritualidad y todos esos conceptos, pues al ser de alguna manera espirituales y que tienen que ver con el espíritu, con el alma, ¿verdad? Entonces vemos que también son partes educables en el niño, ¿verdad? Entonces dejamos de ver como esta idea de que el niño es simplemente un recipiente en blanco, ¿verdad? Al que tenemos que llenar como un animalito incluso, ¿verdad? Que tenemos que domesticar, porque realmente, y hay varias, ¿verdad? Propuestas que prácticamente tratan así al niño, ¿verdad? Sino vemos que realmente es alguien a quien Dios instruye personalmente. Y es importante como tener esto en mente, a quien Dios instruye personalmente, porque nosotros le exponemos a la palabra y el Señor, y Dios es el que hace el trabajo, ¿verdad? Nosotros no podemos tener como una obra de convencimiento en el niño, ¿verdad? No podríamos, no tenemos la capacidad, pero Dios sí. Creo que una cuestión importante es que nosotros tenemos que ver, pues, que el niño tiene realmente una voluntad, ¿no? Tiene un intelecto que es capaz para poder tomar decisiones, ¿verdad? Tiene una conciencia moral que debe ser igual nutrida, alimentada y tiene un espíritu que es receptivo a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que tener mucho cuidado en las maneras y las formas en las que nosotros alimentamos y cultivamos esta, esta conciencia, ¿no? Esta conciencia moral del niño. La educación hace gran parte de este trabajo. Realmente nosotros vemos la importancia, ahí lo comentabas y creo que sería bueno retomarlo, la parte de algo que ya descubrió en algún momento. Hay un volumen, me parece que es el volumen 3 donde ella nos explica que en algún momento y en algún tiempo eh, no estaban como bien equilibrados estos tres instrumentos de los que ella hablaba, que era la atmósfera del ambiente, la disciplina de los hábitos o la presentación de ideas vivas, ¿no? Y decía que cuando uno, por ejemplo, es muy predominante, ¿verdad?, en la enseñanza
u otro, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba? O sea, en este tema, pues empezaron, o en ese tiempo, ¿verdad? En el que hubieron muchos descubrimientos y la gente empezó a proponer, ¿no? Filosofías educativas, teorías educativas. Encontraban estos tres instrumentos, pero se enfocaban en aplicar solo uno, porque no los habían visto integrados. De hecho, ella en el volumen 2 habla de otro filósofo, ¿verdad? Que se llamó Matthew Arnold, que también él logró como darle al clavo conjuntando los tres instrumentos, la disciplina, bueno, la atmósfera del ambiente, la disciplina de los hábitos y la presentación de ideas vivas. Pero en un momento se tomaban por separado, ¿no? Y ella hablaba de los riesgos de cuando tú solamente te ocupas de darles las ideas. Muchas ideas, muchas ideas, muchas ideas, pero no tienen los hábitos para asimilarlas. Obviamente esas ideas fuera de un contexto donde se pueden vivir, pues carecen también de sentido y de utilidad. En un ambiente donde todo es disciplina, pero no hay ideas, pero no hay ambiente, también hay carencia, ¿verdad? De oportunidades, de material para la mente. Entonces, si todo fuera ambiente, también habría un riesgo, ¿verdad? Podrías carecer de los hábitos para apropiarte de lo que está en el ambiente y podrías carecer también de esas ideas que pueden despertar tu interés, el asombro y todo lo demás. Entonces, tenía que haber un equilibrio. Entonces, encontramos estos tres instrumentos muy importantes, pero ella, bueno, a lo largo de su obra también nos sigue hablando de la importancia, por ejemplo, de la razón, y que la razón no es infalible, ¿no? Algo que, por ejemplo, era en su tiempo muy discutido, porque en algún momento y le tocó a ella ver este cambio, ¿verdad? En que la razón estaba siendo deificada, ¿no? Entonces, como ya podemos guiarnos a través de la razón, que fue el tiempo de la ilustración y todo esto donde sale el tema de la razón, veíamos el gran riesgo, ¿verdad?, de entronizar la razón y de, obviamente, al entronizar la razón, quitar a Dios, ¿no? Entonces, claramente nosotros podemos educar con un enfoque así, ¿no? En el que le sigues confiriendo a la razón el lugar de Dios, ¿no? Algo que hace muy bien, ¿verdad? Ella en proponernos es en ver que la razón no es infalible, la razón puede equivocarse y uno tiene que alimentarla y nutrirla, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer como estos esfuerzos por conectar a los niños con las mentes, ¿verdad? Mentes obviamente justas, obviamente mentes que proponen, verdad, con conocimiento y demás. Y también el poder darle a la mente ese conocimiento, porque para que la razón se ponga a trabajar, ¿verdad? Necesita material para trabajar. Entonces, eso es parte de lo que hace la educación, el poder darle al niño esas ideas, ¿verdad? Y tenemos ahí en Filipenses 4:9 esas ideas que debemos ofrecerle, ¿no? 8:9, que habla de lo justo, lo puro, lo amable, ¿verdad? Lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Esas cosas son las que deberían de nutrir la conciencia y de nutrir la mente y de, obviamente, en el conjunto, de formar el corazón de nuestros hijos. Gracias, Lili. Para que nuevamente las que no conocen mucho de la metodología habla mucho de exponer a nuestros hijos a libros vivos y el libro de los libros es las escrituras. Y una de las cosas que tú hablabas de la conciencia moral, cómo la podemos alimentar con buenas ideas. La escritura está lleno de eso, es riquísima en eso y personalmente una de las cosas que he vivido y me asombra es que a corta edad los niños han estado expuestos a las escrituras, le enseñamos a ellos de chiquitito a leerla y cuando están ellos leyendo libros que dicen cosas que les llaman la atención negativamente, me llaman y dicen, mamá, esto está mal. Porque el otro día leían una parte que un personaje le decía al otro, te adoro. Entonces, esto está mal porque solamente debemos adorar a Dios. Entonces, claro, van ellos teniendo una conciencia moral correcta cuando están expuestos a lo que es bueno, a lo que es justo, a lo que es correcto, que el Señor nos manda, nos demanda. Cuando tú hablabas también de enseñar la metodología y enseñarla de buena manera, porque cuando se saca uno de los pilares, entonces las cosas no se realizan bien. Entonces,
¿Qué es lo que producen los hábitos? Ya que hablabas de los hábitos bien formados en el niño, que lo preparan para recibir conocimiento, discernir el bien, amar la verdad y responder con libertad y obediencia al Espíritu Santo, querida Lili. Esa es una de las favoritas, yo creo, porque justo hablamos de este segundo instrumento del cual, pues, ella dice es lícito, ¿no? Es un uso lícito para educar a un niño. Hacer, por ejemplo, eso en lugar de la manipulación, en lugar del chantaje, en lugar de cualquier otro tipo de sugerencia que invite al niño a hacer las cosas que sea como rompiendo un poco la parte de lo que el niño es, ¿no? Un ser creado a imagen de Dios. Entonces, el tema de los hábitos, por ejemplo, bien formados, esa me gusta porque justamente lo que hacen es preparar, ¿verdad? Preparar el camino para el niño, ya sea para recibir el conocimiento, ¿verdad? En el caso de la educación, o incluso también para tener esa, pues sí, esos hábitos listos que le van a anticipar a la relación más grande que va a tener, ¿no? Que es la relación con Dios. En este caso, pues ya tratando también de buscar un poquito, ¿no? En la misma Biblia, como siempre que hablamos de hábitos, a mí se me viene a la mente este de Hebreos 5:14, sobre todo en la segunda parte, porque dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, que bien puede aplicar al anterior, pero creo que también puede aplicar para esto porque lo que necesitamos es ejercitarnos para el discernimiento, pero en este ejercicio, bueno, en este ejercicio ocurren tantas cosas que ahorita vamos a platicar, ¿no? También la misma palabra nos habla de una instrucción al niño, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Claramente esto también nos deja ver, ¿verdad? Estas pautas que una vez aprendidas, repetidas, ¿verdad? Forman parte de la vida del niño. Entonces también nos habla en Romanos 12:2, nuevamente transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Claramente, ¿verdad? Esto es una apelación a adoptar prácticas que nos lleven por el camino del bien. Entonces, los hábitos bien formados, como tú lo comentabas, yo creo que de las cosas más importantes es que van a preparar el corazón de nuestros hijos para recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque ella nos habla de justamente estos obstáculos que son para el niño, ¿no? El tema por ejemplo, hacer que el niño simplemente funcione como en piloto automático con los malos hábitos que se van formando pues por la misma naturaleza caída que tenemos. Eso, ¿verdad? Esos son obstáculos para la vida del niño. Claramente, cuando nosotros queremos preparar el corazón de nuestros hijos para las cosas del Señor, para recibir la palabra del Señor, lo que estamos haciendo en realidad es quitar esos obstáculos, como la pereza, como la dispersión. Obviamente, los niños tienden a ser dispersos, la falta de dominio propio incluso, ¿no? Preferir, obviamente, hacer una cosa más divertida que ir a la iglesia o que orar o que leer mi Biblia, ¿verdad? Justamente lo que hacen los hábitos es fortalecer nuestra voluntad, ¿no? Para elegir el bien de manera constante. Lo que queremos es que el niño elija el bien, ¿verdad? Y obviamente para que tú puedas elegir por algo, pues primeramente tuviste que haberlo, o sea, la elección voluntaria, pues no es, obviamente puede haber elecciones malas que se den por impulso, pero una elección buena amerita un entrenamiento de la voluntad, ¿no? Una educación de la voluntad. Porque pues lo normal es que nos vayamos por el impulso, ¿no? Y justamente es lo que queremos evitar con el tema de la formación de hábitos. Definitivamente todo esto nos conduce también a una parte importante, que es que cuando nosotros estamos trabajando la parte de hábitos, no solamente los niños están preparando su corazón para recibir la palabra, no solamente están fortaleciendo su voluntad, sino que también estamos abriendo ese espacio, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo pueda estar en comunicación. Creamos, digamos, este terreno fértil en la mente del niño y obviamente, en su práctica de vida,
para que la obediencia que él tenga, pues no sea una obediencia forzada. En este caso va a ser fruto de un carácter que ha sido cultivado a través de los hábitos, que pareciera algo bien complicado, ¿verdad? Pero los hábitos realmente nos facilitan tanto la vida que conviene hacer una inversión de tiempo en formarlos, ¿no? Entonces, claramente vemos que la educación tiene que ser una disciplina también, ¿verdad? Y la disciplina justamente de formar los hábitos, de formar esos hábitos que van a liberar, como comentamos, la voluntad del niño para elegir lo correcto, lo que debe hacer, ¿no? Antes que lo que quiere hacer. Entonces, todo eso tiene un impacto en el carácter, tiene un impacto, ¿verdad?, en sus decisiones morales, intelectuales, incluso todo eso tiene que ver. Y viene a mi mente porque no sé si te ha pasado leyendo el libro con otras hermanas o cuando expones la metodología muchas veces, aquí hay conflicto. Recuerdo una vez, yo no estaba en ese club de lectura, pero sí me comentaban luego amigas, decir, bueno, este es un tema conflictivo porque ¿cómo lo haces para que no se críen con una actitud farisea? O sea, que los niños aparentemente tienen una buena disciplina, pero su corazón está lejos. Entonces, eh, ¿cómo lo responderías tú? Cuando está esa disciplina, esa buena formación y que, bueno, todo el mundo le agradece y glorifica al Señor, pero está esa duda en hermanas que creo yo legítima porque hay mucho desconocimiento de esta buena formación de chiquitito, de los buenos hábitos. Sí, yo creo que muchas veces se promueve este tema del fariseísmo cuando no hay congruencia en los papás. Creo que cuando estudiamos esta parte de la autoridad delegada que somos, te das cuenta que de ahí estabas entendiendo mal el tema de la autoridad, ¿no? Porque muchas veces fuimos arbitrarias, pusimos muchas reglas que ni siquiera nosotros podíamos cumplir, ¿no? Que es una de las acusaciones que Jesús hacía de los fariseos, ¿no? Que ponían cargas tan pesadas, ¿no? Que ni siquiera ellos podían llevar y demás. Entonces, claramente, ¿verdad? Como una falta de comprensión de nuestro rol como autoridad también va a tener una repercusión en cómo nuestros hijos asumen todo el conocimiento de la palabra. Cuando, por ejemplo, te mantienes en integridad, y no es que nunca vas a fallar, pero cuando fallas lo reconoces. Y muchas veces o sea, no estamos como en esta cultura de reconocer y de ofrecer disculpas, de ofrecer perdón cuando nos equivocamos. Entonces, creo que fácilmente podemos caer en un tema de fariseísmo, primeramente como papás, y luego entonces también empezar a formar lo mismo en los hijos. Claramente nuestros hijos pues no son salvos por transferencia, ¿no? No es como transferible la salvación a los hijos. Claramente cada uno es llamado a su tiempo y si el Señor tiene y en su soberanía, ¿verdad? Así está dispuesto. Pero claramente vemos en la palabra que la exhortación que Dios nos hace de seguir su palabra, de obedecer sus mandamientos, es universal, ¿verdad? No nada más lo dice a los cristianos. Claramente en la obediencia a su palabra vamos a encontrar el camino de la vida, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar que para no hacer fariseos a nuestros hijos vamos a evitar trabajar los hábitos, por ejemplo, ¿no? Porque entonces no nada más quiero que se vea bien por fuera, no, porque realmente lo que estamos haciendo, como lo comentamos, es preparar el camino, preparar el terreno y preparar su corazón. O sea, realmente todo eso tiene que ver, ¿no? Obviamente, si tu hijo no tiene atención, por ejemplo, ¿no? Hablando de un hábito muy relacionado al tema de la educación y al tema del aprendizaje. Sin atención no hay aprendizaje. Si tú no entrenas la atención de tu hijo y los domingos te sientas a escuchar la palabra de Dios y en el momento en el que están predicando, tu hijo está disperso, como lo comentaba, ¿no? Está disperso, está pensando en otra cosa. Claramente, ¿verdad? Ahí hay un obstáculo para que él pueda encontrar, ¿verdad? Claramente Dios tiene poder sobre de todo eso, pero claramente nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros no hacemos salvos a nuestros hijos, pero somos responsables de hacer lo que nos corresponde. Entonces, Dios nos ha dado esta ley de los hábitos, ¿verdad? Que es una ley que podemos
y nadie puede decir que no existe, ¿verdad? Porque si lucháramos todos los días por tomar la decisión de tomar agua y qué tengo que hacer primero y qué tengo que hacer después, si no se convirtiera en un hábito, la vida sería insostenible. Dios nos da estas leyes de los hábitos para que podamos hacer las cosas y constantemente en su palabra nos habla de ejercitarnos, 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 ¿no? Entonces, claramente no está peleado, al contrario, si nosotros dejamos la oportunidad de instruirles y de ayudarles a formar estos hábitos, claramente estamos impidiendo muchas veces que ellos puedan tener un acercamiento a Dios, ¿verdad? A través, por ejemplo, de la palabra, como lo comentaba en la predicación, ¿no? Si el niño no tiene el hábito de la atención, seguramente esa predicación va a entrar por aquí, va a salir por aquí. Hasta ese punto el padre es responsable de eso. Hasta ese punto sí, porque el padre tiene en sus manos una responsabilidad y no podemos simplemente hacerla a un lado, ¿no? Tenemos que ser responsables y parte de nuestra responsabilidad, pues, es utilizar todos los medios que Dios nos ha dado a nuestro alrededor, ¿verdad? Como padres, para cumplir ese propósito. Entonces, sí, definitivamente creo que el fariseísmo tiene que ver más con una actitud del padre y una incomprensión de la autoridad que tenemos para con nuestros hijos y que el tema de formar los hábitos, ¿no? Y de que solamente te preocupe la parte externa. A mí me acuerdo del pastor Sugel Michelén en la predicación de este estudio que él hace sobre la crianza. Él está basado en este libro que se llama La Madre en el Hogar, muy buen libro. Y él habla de que el Señor, si bien no, como tú hablabas de la transferencia de la salvación, pero Él bendice, el Señor bendice los esfuerzos de los padres. Y es una muy buena frase para estimular nuestro corazón a formar en ellos estos buenos hábitos. También me acordaba de una amiga, una doncella, una jovencita, que ella decía que oraba al Señor para tener un esposo piadoso y también pedía al Señor que ese joven ojalá haya sido disciplinado de niño, de chiquitito, y que haya sido formado en hábitos para ella en el matrimonio no estar en luchas, o sea, yo no quiero estar presente en luchas que a él se le van a presentar por causa de no haber sido disciplinado de niño. Así que qué importante, me quedó ahí en mi memoria, en mi corazón, para entender la importancia de enseñar para que luego nuestras nueras, nuestros yernos nos amen. Otra pregunta, querida Lili, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen y cuáles las consecuencias más evidentes que se pueden esperar al no tener una concepción adecuada del niño? Es decir, que es un ser hecho a la imagen de Dios y una comprensión equivocada del potencial que el niño tiene. Sí, yo creo que varias de estas ya se contestaron hace un ratito, algunas de ellas. Creo que la primera es lo que vimos, ¿verdad? El niño es creado a imagen de Dios. Claramente él tiene su dignidad, tiene capacidad, no solo capacidad intelectual, ¿no? Tiene capacidad moral, racional, espiritual. Imagínate, con todo eso que compone al niño, uno de los errores más comunes, y creo que nos pasa mucho justamente por estar tan habituados a lo que el sistema educativo nos decía, pues es verle como un recipiente vacío, ¿no? Como alguien que necesita ser llenado, como alguien que necesita esa información, como si fuera alguien o como si la labor de nosotros como padres, ¿verdad? O como adultos debe ser llenar, 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 llenar la mente. Entonces, claramente que con esto en mente, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos esto en mente, pues lo único que vamos a producir tal cual en nuestros hijos va a ser una pasividad porque no van a sentirse realmente capaces de poder responder con sus propios medios, ¿verdad? Con sus propias capacidades, con todo lo que el Señor les ha dado. Claramente también vemos que pues ellos son almas vivientes, ¿no? Si son almas vivientes y no son, como lo comentaba, nada más un animalito al cual vamos a domesticar, pues claramente, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer el potencial espiritual que tiene. Cuando reconocemos ese potencial espiritual, evitamos sobrecontrolar, porque entendemos que no depende de mí, ¿verdad? No lo vamos a subestimar tampoco, ni siquiera vamos a sofocar muchas veces esta iniciativa que tiene, porque esto es parte de la naturaleza que tienen como personas creadas a imagen de Dios. También es un error bien grande verlos como adultos pequeños. Y aunque si bien
son personas completas. No es lo mismo decir es una persona completa desde que nace que verlo como adultos pequeños, que la exigencia se da sin ser conscientes de todas estas etapas por las cuales atraviesan, ¿no? Obviamente, cuando nosotros los tratamos como adultos chiquitos nada más, ¿verdad? No acompañamos adecuadamente cada etapa, porque cada etapa tiene su particularidad, cada etapa tiene sus características. Entonces, tendemos muchas veces justamente a hacer esto, ¿verdad? Y esto, pues, obviamente lo que va a producir en él, en los niños, pues es esa falta de apego, ¿verdad? De gozo. O sea, nosotros mismos propiciamos toda esta parte y creo que, pues, muchas consecuencias que se pueden presentar a partir de eso, pues, tiene que ver definitivamente con estas pues situaciones que se producen en las respuestas de la persona una vez que ya es más grande, ¿no? Se complementa mucho con todo lo que he comentado anteriormente porque creo que es delicado justamente por la cuestión del trato que le damos, ¿no? Y que ese trato que le damos definitivamente influye en lo que el niño, en la relación que el niño va a formar más adelante, no solamente con el conocimiento, sino con Dios mismo. Es realmente una cuestión que tenemos que considerar en serio. Creo que debería de ser así. Muchas gracias, querida Lili. Hermana Yuli pregunta si la educación es en la mañana o en la tarde. Ok, bueno, lo que ella recomienda, y creo que se recomienda por una buena razón, ¿verdad? Porque la mente está más fresca en la mañana que en la tarde. Ella prefería distribuir la jornada escolar en la mañana y luego en las tardes sin tareas, obviamente. Ella no recomendaba las tareas extraescolares. Y el tiempo de la tarde para las cosas de recreación, recreativas, mayormente. Puede ser incluso la música, lecturas, ¿verdad? De libros ya más literatura que no tiene que ver, digamos, directamente con la jornada escolar. No sé, alguna actividad como artesanías, algo así que tiene o que relaja más el horario, ¿no? Ya incluso 2 horas antes de dormir ella recomendaba que no tuvieran como ningún tipo de carga mental, ¿no? Que ya fuera más un espacio social para que igual el niño pudiera tener mejor descanso. Aquí hay otra pregunta, dice, buenas noches, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se maneja si los niños tienen diferentes edades? En tu caso tienen diferentes edades, tienes al mayor con 18 y luego Así de es. 12 a 13 años, 12 ¿sí? y 10 años. Ajá. 10 años. Sí, de hecho, ¿Cómo lo a hacen? mí me encanta esta pedagogía justamente por eso, porque desde el principio nos ha permitido integrarnos como familia y hay muchas lecciones que se ven o se llevan en familia. Entonces, por ejemplo, tú puedes leer el mismo libro de historia con tus hijos de diferentes edades y en el momento de la narración cada uno va a darte la relación que tuvo con la lectura y está bien. El asunto y algo que antes quería comentar también es que a veces somos muy desesperados, ¿no? Una de las cuestiones que mamá creo que respondía de las primeras preguntas, si no es que la primera, tiene que soltar el control, o sea, porque queremos y estamos habituados a tener el control, a tener todo demasiado controlado y no damos espacio para que los niños realmente se suelten a ser como son, ¿no? Y aprendan a su ritmo y que su misma o las mismas capacidades que ya tienen, ¿verdad? Para hacer frente al conocimiento, pues se pongan en uso. Y a veces perdemos la confianza. Entonces sí es importante que, por ejemplo, aquí apliquemos el tema de la confianza. Cada uno y me gusta mucho esta comparación que ella hace, ¿no? El tema del facilitador, el educador aquí, no es como esta fuente del conocimiento que lo sabe todo, sino esta persona que prepara el banquete, ¿no? Cuando tú vas a un banquete, ¿verdad? Te invitan a un banquete, ves platillos en la mesa y tú eliges lo que te quieres comer, ¿verdad? Tú eliges de lo que hay en la mesa. Obviamente, si en la mesa hay solo frituras y botanas, claramente tu elección va a ser demasiado mala. A lo mejor va a ser o va a ser medianamente, pero no te va a nutrir, ¿verdad? Tu elección está condicionada a, pero si en esa mesa tú ves platillos ricos, variados, ¿verdad? Que te aportan diferente tipo de nutrientes, todo lo que elijas te va a nutrir, todo lo que elijas te va a ayudar, ¿verdad? Entonces tú preparas la mesa, el banquete intelectual de ideas,
buenos libros, ¿verdad? Arte, música y todo lo que quieras que vaya en tu mesa y los invitas a todos tus hijos a comer de ese banquete y cada uno va a tomar lo que necesita y todo lo que tome va a ser bueno porque tú ya lo pusiste en la mesa preparado, ¿verdad? Con estos filtros que hablamos que tienen que ser buenos, ¿verdad? Que tienen que tener virtud, que tienen que tener ciertas cualidades, ¿verdad? Que enriquezcan el pensamiento y el carácter del niño, que lo ennoblezcan, que lo eleven, ¿verdad? No que lo apaguen, al contrario. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Ver que cuando tenemos niños de diferentes edades, podemos poner este banquete y cada uno va a tomar lo que necesita, pero todo es bueno y es muy dócil. Hay materias que claramente se llevan individualmente, ¿va? Matemáticas, gramática, que van muy al ritmo del niño, que van más acordes a la etapa que está el niño, pero hay otras que se pueden llevar de manera familiar y son muy beneficiosas, ¿verdad? Llevarlas en familia además. Me imagino que el mayor de tus hijos debe ser más independiente en estos momentos. Sí, sí, totalmente. Espero ya en algún momento compartir más del testimonio porque seguramente que luego vienen las preguntas. Mi hijo empezó en la pedagogía a los 8 años. De hecho, yo conocí la pedagogía cuando él tenía 8 y ya casi va para los 10, de modo que teníamos un año para prepararnos para la certificación de primaria. Inmediatamente empezamos a conseguir libros vivos. Estuve mucho tiempo con el único libro y más vivo de todos, que fue la Biblia, porque no conseguía muchos títulos. Y yo creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Realmente creo que el Señor nos guió para allá y fue lo mejor. Y posterior, bueno, empezamos a conseguir títulos y demás. Cuando él hizo su certificación a los 10 años de la primaria, prácticamente no estudió todo el material del gobierno justamente porque ya estaba muy ideologizado, ya habían muchos temas que no queríamos que aprendiera. Entonces, prácticamente que se fue a presentar exámenes con lo que ya había aprendido a través de los libros vivos. Y realmente le fue muy bien. Él terminó la primaria en 7 meses, que fue un buen tiempo, más o menos acorde a lo que te llegan a dar de estimado de tiempo. Y creo que después de haber experimentado la educación en el hogar desde que él tenía casi 9 años, probablemente, y hay otras pedagogías que son más pesimistas, como la del método Filadelfia, que te dice que si intervienes en tu hijo, ¿no? Con ese método que proponen después de los 5 años, prácticamente ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Que como que la genialidad se alimenta y se nutre los primeros años y si no ya entonces, como que a veces te desanimaba eso, ¿no? A mí encontrarme con una información y otra, y a veces decía, híjole, empecé muy tarde con mi hijo. Y piensas que no vas a poder avanzar lo mismo que a lo mejor con los dos que tenía más pequeños. Yo dije, se va a marcar una brecha entre ellos, porque unos van a aprender desde el principio con este método y mi hijo mayor empezó casi a los 9 años. Pero créeme que si algo el Señor me ha enseñado en todo este tiempo es a confiar y a soltar. A confiar y a soltar. Realmente creo que para este tiempo, ¿verdad? Yo veo que él ya, con los hábitos que se fueron formando, prácticamente él se encargó ya de su propia educación hace como 2 años, como cuando tenía 16, más o menos, él ya hacía muchas cosas por su cuenta. Leía por su cuenta. Realmente los hábitos de lectura le siguen acompañando. Ahorita ya trabaja. Gracias a Dios ya tiene trabajo acá en las comunidades, ¿verdad? Es facilitador de 3 materias. Él imparte Historia Universal, Geografía del Mundo y Ciudadanía. Gracias a Dios y muy contento, muy comprometido. Veo que sus hábitos han rendido fruto y tiene otro trabajo como instructor de gimnasia en la noche, en la tarde-noche. Entonces, en el lapso que él tiene, yo veo que va por sus libros, yo veo que hace su trabajo, o sea, realmente ya confías en que todo lo que se preparó de terreno antes, aunque fue problemático de inicio, tiene su recompensa, ¿no? No hay cosa que sembremos, ¿verdad? Que de alguna manera Dios no le dé alcance, que no la haga brotar, ¿no? Como un fruto vivo. Siempre el Señor responde y de verdad que diría, premia nuestra fidelidad, pero realmente él es el que es fiel, ¿no? Y nosotros realmente tenemos un encargo acá como de confiar en Él.
entregarle todos nuestros esfuerzos y de verdad Él hará y lo hace. Realmente creo que una parte importante es la confianza. Gracias, Lili. Aquí otras preguntas. ¿Qué es lo esencial para incorporar al ambiente? ¿Hay, en su opinión, un orden recomendable en cuanto a la incorporación de aspectos de esta metodología, pensando, por ejemplo, para ir iniciando o transitando a esta metodología? Sí, mira, yo creo en cuanto al tema de ambiente, que es como lo primero que sí podemos hacer, porque obviamente entre que tú vas a adquirir el hábito de leer y obviamente leer la obra educativa para entender todo lo demás, ¿verdad? Porque es amplio, es mucha profundidad en muchas ideas y mucha reflexión que tienes que hacer. Pero si estás empezando, siempre recomiendo que hagas como una evaluación de cómo es tu día, ¿no? Tu día como mamá. Yo les comentaba y realmente lo creo, nuestros hábitos se reflejan en la vida familiar, ¿no? Cuando vemos que nuestros hijos son desordenados, cuando vemos que no hay obediencia, todo eso es todo parte de acá, de verdad. Entonces, lo primero creo que es evaluar cómo es tu día, ¿no? ¿Lo empiezas en el Señor o no? Si no lo empiezas en el Señor, claramente no vas a tener la dirección clara. No vas a tener la paz que Dios te da de decir, a ver, espera, no depende todo de ti. Yo soy el que me ocupo de todo, ¿no? O sea, todo está bajo mi control, ¿no? Nada de lo que pase aquí, por muy difícil que se ponga el día, sale de mi control. Realmente confía, ¿verdad? Haz tu parte, haz lo que tengas que hacer, pero el Señor es, ¿no? Entonces, yo lo digo por experiencia, porque muchas veces empezamos acelerado el día, pasamos por alto el tiempo de oración, el tiempo de poner en manos del Señor nuestro día, de escuchar su consejo, que muchas veces y la mayoría de veces nos da esa paz. En no enfocarnos ni darle demasiado peso a las cosas de aquí, sino realmente aprender a vivir de este lado, ¿no? Entonces, entregar tu día. Obviamente tus hábitos a veces, y yo lo digo porque realmente fue mi experiencia personal. Creo que fue con lo primero que yo empecé. El tema de incluso te levantas y a veces era de no te quitas la pijama en todo el día, ¿no? Entonces dices tú, ay, pues qué comodidad, ¿no? ¿Qué puede afectar a mis hijos? Pero realmente ese principio de orden también les ayuda a tus hijos a ver que el día ha empezado, les programa la mente para algo diferente, incluso a ti. Verte en pijama te predispone de alguna manera a sentirte relajada y sientes que no avanzas en tu día, ¿no? Como que tienes que ir apuntando a tus hábitos, a que un hábito te empuje a otro, a que ese hábito te empuje a hacer otra cosa. Eso es lo básico, ¿no? A veces llega a pasar que te quedas mucho tiempo haciendo algo y debías haber cambiado la actividad y eso sabotea todo, ¿no? Cada día es una nueva oportunidad, pero si hay avance en algo que ya empezaste a hacer, no lo dejes de hacer, estarlo repitiendo las veces suficientes hasta que se haga automático, ¿no? Entonces, diría, si te vas a levantar temprano, a lo mejor esta es, por ejemplo, mi dinámica, ¿no? Me paro temprano, oro, leo la palabra, vuelvo a orar, me levanto, me voy a lavar la cara, hago me limpio, me aseo, me cambio, lo que sea que tenga que hacer, pero ya estoy lista. Entonces, cada etapa tiene sus diferencias, ¿no? Ustedes van a ver en qué etapa están, pero eso me empuja a la siguiente actividad que sé, tengo que ir. Algunas su actividades, inmediatamente me preparo mi café y me pongo a leer o me pongo a trabajar o me pongo a hacer. Entonces, esa actividad de prepararse el café te puede empujar a la siguiente. En mi caso no tomo café, me vengo inmediatamente a trabajar y ya llega el momento en el que se acerca la hora que van a despertar mis chicos y luego ellos ya tienen su dinámica. Les recomiendo muchísimo que pongan horarios, aunque no sea que estén trabajando ya formalmente lecciones escolares, el que sepan qué va a pasar en su día es muy importante para establecer el hábito de la regularidad. Entonces los niños lo agradecen muchísimo, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que mis hijos son un desastre, pero tú no les has puesto en orden, ¿no? O sea, no les has dado el orden que tienen que seguir y a ellos les gusta también tener ese control de su tiempo. Entonces, bueno, ya
ya sé que a tal hora los tengo que empezar a despertar porque son medios flojitos y sí se me quedan dormidos. A algunos le cuesta más que a otros, pero por ejemplo el grande ya sabe, pone su alarma y demás y él ya se levanta, empieza su rutina, igual su lectura y demás, todo así. Una cosa te va llevando a la otra. Entonces yo siempre digo, bueno, no es difícil hacer las rutinas, de verdad que no es difícil. Si te metes en tantas cosas, claramente va a ser muy difícil. Si dices, pues lo voy a llevar a gimnasia y lo voy a llevar a música y lo voy a... Olvídalo, o sea, vas a andar corriendo. De verdad que yo apliqué esta. Los primeros años de mis niños tranquilos, no quiero que andemos corriendo, no quiero andar preparando el lunch y todo. A veces hasta con una salida al mes que hagamos, el hecho de andar corriendo te da idea de que por algo no estás en la escuela también, ¿no? Porque en la escuela andabas corriendo todo el tiempo, no. Entonces, de verdad, no importa si se retrasa el deporte, vete a caminar con ellos, vete a jugar voleibol, vete a jugar fútbol, vete a hacer cualquier cosa con tus hijos, caminen, hagan. Entonces, creo que eso, o sea, parece que no tiene que ver con el tema del ambiente, pero eso forma el ambiente. Entonces, claro, ya que ya que pasaste por la parte de los hábitos, que sí forman el ambiente también, porque obviamente si tú estás corriendo todo el tiempo, eso es ambiente, ¿verdad? Eso es un ambiente de tensión que no le gusta a nadie. Tú entras en estrés y tus hijos se estresan. Y luego dices, pero ¿por qué se están peleando todos? Tú estás gritando, tú estás corriendo, les estás pidiendo las cosas mal y demás. Entonces, no tener tantas cosas en tu día te ayuda a estar tranquila. Y vale muchísimo más la pena tener días tranquilos donde tengas control de lo que está pasando. No siempre vas a tener control, pero es más fácil que lo tengas si no te pones 20,000 actividades que no puedes cumplir. Entonces, prográmense una caminata, eso forma parte del ambiente, se queda como un hábito. Ahorita, por ejemplo, nosotros ya llevamos un ratito de unos meses de que nos cambió la rutina. Es difícil volver a una rutina, muy difícil, pero ayuda mucho si ciertas cosas de la rutina de antes ya se habían formado, o sea, les diste el tiempo de vigilancia necesario para que se formara un hábito. Entonces no vas a tener 20,000 hábitos nuevos que vigilar, ¿no? Vigilas uno a la vez, lo repites suficiente tiempo, lo vigilas suficiente tiempo y pasas a otro. Uno a la vez, pero avanzando. Uno a la vez, pero avanzando. Y a lo largo de los años te das cuenta que a lo mejor tu hijo va a tener 20 buenos hábitos bien ganados para salir de casa. Ahorita, por ejemplo, con mi hijo, el mayor, digo, bueno, ya se levanta temprano por su cuenta, que es bastante bueno, es muy aseado, muy servicial, hace la comida, le encanta a él hacer la comida y bueno, entre él y yo hacemos la comida. Le gusta mucho leer y estudiar. Ahora le gusta mucho dar las clases también ahí en el club. Entonces ya son hábitos que ya me dejan tranquila. Sé que si él toma la determinación de independizarse, de casarse, lo que sea, ya tiene los hábitos ganados para hacer una vida ordenada, una vida sencilla, que le va a poder ayudar a su esposa a lavar los trastes, no se le van a caer las manos, porque lo hizo muchas veces en casa. O sea, te vas contento porque sabes que de alguna manera esa inversión en hábitos va a ayudar. Y otra cosa importante es que el ambiente realmente está enriquecido con lo mejor. Charlotte Mason hablaba ahí mucho, ¿verdad? De hecho, en el volumen 5 y en otros volúmenes habla también de que es preferible no tener nada en las paredes que tener algo de mal gusto. El sentido de la estética se cultiva en la naturaleza. Ahí los niños aprenden las formas, el color, los contrastes, todo el sentido de la belleza y de la estética se forma en la naturaleza. Por eso también, además de tantos otros beneficios, deben pasar mucho tiempo allá. Y una vez que ellos ya empiezan a tener tanto contacto, bueno, deben de tenerlo mejor en obras de arte. Entonces, en lugar de tener un cuadro feo, dice ella, ¿no? Mejor no tengas nada en la pared. Pueden comprar, yo algo que hice fue comprar los rompecabezas. Nos encantaba armar rompecabezas cuando estaban más chicos, más a uno de mis hijos, al más chico, pero de Van Gogh, de otros pintores, así de varios, de Rembrandt, de Renoir, así teníamos los cuadros. Entonces, esos mismos cuadros, cuando tú los armas, estás viendo el color, la forma, todo, como que te vas familiarizando tanto con el artista. Bueno, esa es una recomendación que hago porque me funcionó mucho. Cuando ven obras de ese mismo autor en otro lado, ya reconocen que era de él, ¿no?
Entonces, además de todo, te sirve de muchas formas, pero también te embellece las paredes, ¿no? Ya cuando lo terminaste, lo enmarcas, lo pones en la pared y te llevas un arte. Obviamente conviene tener cosas de buena calidad en todo. En libros igual. Te recomiendo que revises bien. Hay mucho ya contenido sobre libros vivos y que empieces a cambiar tus libros, que empieces a implementar cosas que sabes que van a enriquecer su ambiente, música clásica, o sea, ni siquiera de verdad es cosas fuera de este mundo, cosas que son sencillas de incorporar y que no te tienes que romper la cabeza. Ya gracias a Dios vivimos en un tiempo donde podemos descargar una playlist y tenerla y escucharla, ¿no? Hay constante, embellecer las paredes de nuestra casa con buenas pinturas, sacarlos a la naturaleza, comprarles buenos libros, todo eso es ambiente que está formando las mentes, obviamente las personas, ponerle en contacto con relaciones en personas, incluso con animales también ella recomendaba, con la tierra, con el agua, materiales, ¿verdad? Las artesanías, todo eso está formando. Y a la larga empiezan a adquirir tantos gustos que es difícil encasillarlos a uno. Por ejemplo, nosotros no somos partidarios de la universidad y mi hijo no va a ir a la universidad, del mayor, pero pensamos en una formación continua que les permita aprender de muchas cosas que tengan interés y emprender cosas para el servicio de los demás, ¿no? Entonces, creemos más en modelos así que en otras cosas. Pero bueno, creo que ahí me extendí muchísimo, pero espero haberles dado la idea completa de cómo yo lo incorporé. Sí, gracias, Ney. Y aparte que la metodología nos motiva a que los padres estemos de temprana edad dándole oficio a los niños, muy contrario a la educación secular que en estos tiempos uno sale del colegio y lamentablemente sin creatividad, sin la capacidad de tejer, de coser, no hay oficios. Entonces te ves obligada a ir a la universidad para ahí entonces tener algún tipo de profesión, dedicarte a algo, pero de lo contrario, lamentablemente hoy día la educación no está preparando a las personas para hacer cosas con sus manos. Y última pregunta, querida Lili, para también nuevamente las hermanas que no conocían nada de Charlotte Mason, preguntan, ¿a qué le llaman libros vivos? Ok, normalmente ponemos siempre el referente conocido, ¿no? Que es el libro de texto, pero tiene su porqué, es un libro vivo. ¿Por qué se llama de esta manera? Un libro de texto, todos tenemos como esto en la mente de cómo luce un libro de texto, ¿no? El libro de texto normalmente pasó por varias personas y esas varias personas pusieron en él solamente información que consideraron importante que el niño debía conocer. Luego viene escrito en un formato en el que además hacen preguntas directas. Por ejemplo, si fuera un libro de historia, ¿en qué año pasó el movimiento de la revolución? ¿Qué personajes fueron los que, no? Así, no nada más en formato examen. Muchas veces ese mismo formato se encuentra en los mismos libros de texto que condicionan el pensamiento para que el niño conteste el ABC sin aplicar ningún tipo de reflexión, ningún tipo de proceso diferente. Pero entendemos, por lo que comentamos, que el niño tiene una conciencia moral, una conciencia espiritual, intelectual y demás, ¿verdad? Que tiene mucha, o sea, es más que nada más una mente, ¿verdad? En blanco, no es una mente en blanco. Entonces, sí es importante pues mirar que un libro de texto no tiene ideas, que es lo principal, ¿no? Hablábamos de este tercer instrumento educativo, que es la presentación de ideas vivas. Un libro de texto es un libro muerto, en contraste a un libro vivo. Muerto porque carece de ideas, solamente contiene hechos. Y los hechos, como ella lo dice, secos, no sin contexto de nada. El hecho nada más. Entonces, cuando tú lees algo que no tiene un contexto, no lo puedes aplicar a nada, porque no te dice nada. Entonces, lo único que favorece es la memoria verbal, que es de repetir, ¿no? Si tú vas a contestar un examen, el hecho de estarte aprendiendo a lo mejor de memoria ese texto te va a permitir que tú lo contestes bien. Pero no aplicaste nada mentalmente. Un libro vivo lo hace vivo partiendo de una idea muy bonita, de que Dios es un Dios vivo. Un Dios vivo no tiene afinidad con la muerte. Un Dios vivo produce todo vivo, ¿verdad? En este sentido, las ideas provienen de él. Las ideas
son vivas porque provienen de un Dios vivo. Entonces, ¿cómo sabemos identificar que un libro es vivo? Porque cuando tú lo lees, te transmite ideas, te deja algo en la mente. Cuando tú quieres volver a decirlo con tus palabras después de haberlo leído, puedes volver a decirlo y puedes incluso relacionarlo con más cosas. Eso se llama como una especie de digestión, ¿no? Haciendo la similitud con lo que pasa en el estómago. Entonces, cuando eres capaz de volver a decirlo con tus palabras, quiere decir que ese libro te comunicó algo, cosa que no pasa en un libro de texto. No te comunica, te dice qué tienes que pensar y cómo tienes que pensarlo. Un libro vivo está escrito por personas apasionadas en el tema, que no solamente entendieron el tema, sino que tenían ese deseo de comunicarlo a otros, ¿no? Y en su forma de comunicarlo a otros, el estilo que utilizaban era narrativo, ¿verdad? Como cuando estamos tú y yo hablando. No usaban un lenguaje seco, enciclopédico, ¿verdad? Que no te despierta nada. No, al contrario, o sea, te lo presenta en un lenguaje que tú puedes imaginar con tu mente, ¿no? Que puedes aplicar, decía ahí, el ojo de la imaginación. El ojo de la mente, que es la imaginación, para poder entrar en contacto con las ideas de ese libro. Básicamente eso. Bien, muchas gracias Lili por todo el tiempo. La pregunta que se hace final aquí en el grupo quizás da para otro conversatorio. Sería muy interesante que pudiéramos hablar de la universidad, ¿cierto? De cómo hoy día lamentablemente las universidades no están hechas tanto para enseñarnos, sino más bien para adoctrinarnos. Pero aquí la hermana habla de qué consejo daría respecto a la evaluación o exámenes, que también a veces como que nos quitan de esto de enseñar libremente a nuestros hijos cuando hay que rendir un examen y presentarles también el currículum que nos pide el gobierno. Entonces está interesante, pero yo sé que el tiempo ya está limitado. Entonces Sí. no sé si lo dejamos para otro conversatorio o podrías contestar o dejarlo ahí para punto suspensivo la próxima, si el Señor así nos concede. Sí, bueno, no sé si está Julie todavía, pero le quiero contestar porque había una ahí preguntita que hizo, porque bueno, le estaba yo platicando un poco de mi rutina y ella habla de en qué momento cocinan o hacen la comida como desayuno y justamente mucho de lo que hacemos en este planificar nuestro día, nuestra rutina diaria, es eso, ¿no? Entonces yo les decía que una actividad te lleva a otra. Yo les platico rápidamente para que se den una idea de cómo lucía mi rutina porque cada etapa ha tenido sus diferencias, aunque más o menos así ha lucido siempre. Después de que hago mi devocional, me lavo mi cara, me alisto, me pongo a trabajar, despierto a mis niños. Había un momento en el que empezamos a hacer caminatas en la mañana con mi esposo. Antes de que él se fuera a trabajar, caminábamos 1 hora o 40 minutos todos los días. Muy bonito, de los momentos más bonitos y que más recordamos. Lo dejamos de hacer pues porque la dinámica cambió y a veces la hacíamos la caminata en la noche. Pero yo particularmente con mis hijos, aunque mi esposo trabajara, yo salía a caminar con ellos y es algo que deberían y les recomiendo mucho incorporar en su rutina, hacer caminatas. Y luego regresábamos de la caminata y ya empezábamos a preparar el desayuno. Es importante que confíen en sus pequeños. De verdad que a veces tenemos esta idea equivocada de que los niños se van a quemar, se van a cortar, no van a poder y demás. Y mis hijos empezaron a entrar a la cocina. El más grande, por mi pensamiento que les digo, empezó a entrar como a los 10, 11 años. Y él me lo pedía desde que tenía como 6, 7 años. Y yo dije, no, se va a quemar, se va a cortar, se va a lastimar. No, no pasó eso porque cuando ya tenía esta idea de que los niños tienen la capacidad, me vi un programa de estos de MasterChef Kids en los que, híjole, o sea, ves al niño que hasta te supera, ¿no? 1000 veces. Y dices, claro que es capaz. Empecé a meter a mis hijos y a enseñarles. Lo que sí les recomiendo, sean muy pacientes, están aprendiendo, van a ser lentos, van a hacer los cuadros grandotes de la comida y le digo a mi esposo porque él se desespera a veces cuando ve los cuadrotes de jitomate o así. No es que quién cortó el jitomate, ¿no? Sé paciente, son los niños y están aprendiendo. Entonces tenemos que ser pacientes y enseñarles. Y lo van a hacer y lo van a hacer bien. ¿No? Enseñarles a hacer las cosas bien es parte también de enseñar hábitos, no nada más hacerlo por hacer, sino hacerlo bien. Entonces, sí pueden meter a sus niños pequeños y darles a lo mejor tareas pequeñas.
abrirlo, no sé, aquí se llaman chícharos o judías, no sé cómo le llaman, pelarlos o pelar algo o partir. Mis hijos sí usaban cuchillo y realmente el que más se cortaba era el más grande, el más confiado. Los chiquitos eran más precavidos y no se cortaban. El que se llegó a quemar era el grande, no los chiquitos. Son precavidos. O sea, realmente sí hay algo que es bueno enseñarles y tomar el tiempo para enseñarles. Entonces hacíamos el desayuno juntos. Después del desayuno ya prácticamente recogíamos. Tengo distribuido, mi hijo se encarga de una cosa, mi hija de otra y el más chiquito de otra. Nos repartíamos los quehaceres, los hacíamos, nos íbamos a sentar a la mesa a hacer el devocional antes de empezar, 20 minutos. Oramos, cantamos un himno y leemos la Biblia. A veces leemos un texto corto de otro libro si nos da tiempo y oramos y ya. Empezamos la jornada escolar. Para niños chiquitos de menos de 9 años, la jornada no debería durar más de 2 horas y media al día. ¿Por qué? Las lecciones son muy cortas. Ven muchas materias, pero las lecciones son cortas. Y luego nos parábamos a hacer la comida, juntos otra vez todos. Tú haces esto, tú lavas los trastes, tú pelas esto, yo pongo a hervir esto y así. Hacíamos la comida, sentábamos a comer, regresábamos a terminar las lecciones porque a veces no nos daba tiempo. Terminamos las lecciones y entonces empieza su tiempo libre. Ya pueden leer, salir a correr y ahí yo les recomiendo que de verdad no anden corriendo pagando clases carísimas. A lo mejor será desde mi perspectiva, pero de verdad a veces gastamos tanto dinero en cosas y nada más nos mantienen atareados, corriendo, estresados. Mejor salgan, cómpranse una raqueta de bádminton y unos gallitos con sus hijos y se van al parque y de verdad que aprenden todos, disfrutan y hacen ejercicio juntos, que es muy importante. Y ya hacíamos eso, regresábamos a casa, preparábamos la merienda, hacíamos el devocional a veces con mi esposo, no siempre, porque a veces sí llegaba demasiado cansado y no le daba la vida, pero veíamos algún capítulo de alguna serie o algo. En casa sí podemos, o sea, sí vemos la televisión, no abierta, pero sí tenemos a veces alguna que otra serie que nos gusta, como La Familia Ingalls, nos encantaba verla. Y así, nuestro tiempo antes de dormir, así mi esposo ora en las noches con ellos y ya nos vamos a dormir. Y al siguiente día lo mismo. Y al siguiente día lo mismo. Y de tanto practicarlo los niños saben qué va a pasar. Y no hay aburrimiento porque ustedes pueden darle las lecciones escolares en esta propuesta educativa son tan variadas que les da oportunidad de hacer tantas cosas. Dibujo, artesanías, lectura de libros, biografías, matemáticas y de todo, ¿no? Entonces, prácticamente creo que es bastante bueno tener en mente que podemos establecer rutinas y somos seres de hábitos. Podemos hacerlo. Y bueno, ya por último, la pregunta que habían comentado aquí, ¿de qué consejo nos darías respecto a la evaluación o exámenes que deben rendir los niños? En sus países muchas veces el temario nacional se vuelve un enemigo para llevar. Exactamente. Yo por eso soy enemiga de las evaluaciones. Mis hijos ya tienen 10, va a cumplir 11 en este año y 12 ya está por cumplir mi hija el próximo martes. Ya va para los 12. Aquí se certifica a los 10 y la verdad es que como ya investigando vimos que se pueden certificar en un solo examen a los 16 años, les dan primaria y secundaria. Ay, pues santo remedio, ya no vamos a certificarlos antes. Porque es cierto, el programa del Estado te va a hacer correr y ahí es donde tienes que priorizar. A ver, quiero que el Estado me marque el ritmo o quiero ir al ritmo de mi hijo, o sea, al ritmo de todo esto. Entonces, sí nos conviene hacer sacrificios muchas veces porque no se va a emparejar las ideas del sistema y todo lo que ofrece y todo lo que propone a lo que nosotros realmente queremos hacer con nuestros hijos en casa. Les conviene hacer mucho o establecer objetivos para su educación en casa para evitar estar corriendo, ¿no? Porque si su objetivo es respetar el ritmo de crecimiento, de aprendizaje, las rutinas y enfocarse en lo importante, yo creo que van a pensar 2 veces el tema de la evaluación. Más adelante, probablemente, si alguien quiere dedicarse a la medicina, ¿no? O algo así, pues claramente tiene que tener los estudios, ¿verdad? Porque además, pues necesita una licencia para ejercer. Pero si no es el caso, el emprendimiento es lo que nosotros recomendamos, ¿no? Que emprendan y no en una cosa, pueden emprender en muchas cosas y hacer muchas cosas bien. Realmente creo que conviene tener una visión también renovada.
También comentarles para las que no sabían, yo no lo hago aquí en casa, pero sí tengo amigas que lo hacen, que es escuelitas de sombrilla. No sé si allá en México se da. Que es que tú envías tu material de estudio, te matriculas a una escuela de Estados Unidos y ellos te acreditan tu año escolar y así tú estás libre de hacer el examen libre. Lamentablemente aquí tenemos casos cercanos de hermanos que han sufrido demandas de personas cercanas por causa de estar así, haciendo educación en casa. Entonces de repente es bueno sacar fotografías y tener harto antecedente de lo que uno hace con los niños en casa, si es que alguien vive eso. Pero sí, estaría muy bueno si podemos coordinarnos para otra charla, querida Lili. Muchas gracias por tu tiempo, gracias también por contarnos tu día a día, saber cómo vas tú implementando la metodología, cómo lo haces y qué bueno saber que tu niño ya grande tiene esa independencia y el Señor lo ha ayudado y sigue guiando el corazón de Él, porque necesitamos eso, la guía del Señor, necesitamos que Él bendiga nuestros esfuerzos como madres y como padres a todos. Bien, cerramos en oración y el Señor, bueno, nos conceda otro tiempito. Amado Dios, te damos gracias hoy por este tiempo, gracias por la vida y por la oportunidad que nos das hoy también, Señor, de buscarte y de buscar tu voluntad, Señor, para obedecerte y para caminar en ella. Damos gracias por la vida de cada una de las mamás y papás que están conectados porque nos has permitido pasar un tiempo de compartir, Señor, sobre todo lo que tú nos enseñas, de todo lo que tú nos permites vivir en el día, Señor, porque entendemos que fuera de ti no hubiera habido cambio ni iluminación, Señor. El entendimiento estaba entenebrecido antes de ti, pero la luz que ahora brilla, Señor, para cada uno de los que te conoce, pues es una guía, Señor, confiable para poder caminar. Te pedimos, Señor, que tú sigas siendo para nosotros esa fiel guía, Señor, que tu dirección, que es clara y muy precisa en tu palabra, Señor, pueda ser la que nos gobierne en nuestro día. Y que no busquemos, Señor, nada más que tu gloria y exaltar tu nombre con nuestra educación y con todos los esfuerzos que hacemos. Te pedimos que también, Señor, para las mamás que están empezando o quieren empezar, Señor, vean que este camino realmente es un camino que, si bien amerita sacrificios, es, Señor, uno de los caminos que más nos santifican como mujeres y como madres. Damos gracias, Señor, porque a las personas a las cuales nos has enseñado esto, hemos podido ver un antes y un después en nuestra vida como esposas, como madres, incluso, Señor, como hermanas en la fe, porque, Señor, entendemos las cargas que otras tienen y que tuvimos en algún momento cuando empezamos. Sabemos que cada etapa tiene sus propias cargas y sus propias situaciones problemáticas, pero también vemos, Señor, que tú eres bueno y en cada una de ellas nos enseñas y maduras nuestra fe. Damos gracias por todo esto que tú nos enseñas hoy y por la oportunidad de compartir con cada una de las hermanitas que está conectada. Damos gracias por todo lo que nos has permitido el día de hoy y te pedimos, Señor, por un descanso reparador y un día, Señor, de mañana para todas, que empiece, Señor, en ti y que tú mismo, Señor, le sigas dando convicciones y le sigas ayudando, Señor, para dar claridad y propósito, Señor, a sus días. Damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, querida. Muchas gracias también de parte de todas las hermanas que te saludan. Gracias, Susi. Gracias por la invitación y gracias a todas por su compañía hoy.